El Lenin español, así lo llamaban. Francisco Largo Caballero fue una de las figuras más temidas y odiadas de la historia reciente de España. Durante su ascenso al poder, no solo prometió una revolución, sino que también la impuso con sangre y fuego. Su ideología no permitía matices, o estabas con él o te aplastaba. Bajo su liderazgo, las calles se tiñeron de rojo y su nombre se convirtió en sinónimo de violencia, caos y represión. Pero, ¿cómo un hombre de origen humilde terminó convertido en uno de los villanos más oscuros de la historia de España? Hoy exploraremos su lado más brutal, desde sus discursos llenos de odio hasta las atrocidades que desató en su intento de transformar España en un régimen totalitario. Si crees que lo sabes todo sobre la guerra civil, te advierto, lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Desde sus humildes orígenes como obrero y sindicalista, Francisco Largo Caballero fue ascendiendo dentro del socialismo español hasta convertirse en el líder indiscutible de la clase obrera. Su participación en la creación de la UGT y su liderazgo en el PSOE le dieron poder e influencia que utilizó para promover la lucha de clases. Su ambición no conocía límites, y su obsesión por el poder lo llevaría a adoptar una retórica incendiaria que muchos consideraron una amenaza directa a la estabilidad de España. En sus discursos, Largo Caballero no ocultaba su odio hacia la burguesía. Frases como «la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo», resonaban en las plazas, avivando el odio de las masas. «Si no podemos vencer por las urnas, lo haremos por la violencia», advertía, sembrando el terror entre sus adversarios. Su visión polarizadora consideraba a la democracia liberal como un impedimento para el progreso socialista. Influenciado por las ideas marxistas más radicales, el líder socialista soñaba con una revolución total. Para él no había espacio para compromisos. La democracia era solo un medio para alcanzar el poder, y una vez allí, el objetivo sería instaurar una dictadura del proletariado. La propiedad privada debía desaparecer, y la religión, uno de sus mayores enemigos, ser erradicada. Su visión de España era un país bajo el yugo de una férrea dictadura socialista, controlado por un ejército revolucionario, como él mismo proponía en varias ocasiones. Uno de los episodios más oscuros en la carrera de Largo Caballero fue su implicación en la Revolución de 1934. Decidido a evitar que la derecha consolidara su poder en el gobierno, alentó a los mineros de Asturias a rebelarse. Lo que siguió fue una brutal revuelta, aplastada por el ejército de manera sangrienta, dejando más de 1000 muertos. Para el líder socialista, las víctimas eran un mal necesario en su cruzada revolucionaria. Esta fallida insurrección debilitó la causa republicana y marcó un antes y un después en su camino hacia la radicalización total. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, Largo Caballero asumió un papel decisivo. Bajo su mando, el caos y la violencia se desataron en la retaguardia republicana. Se le acusó de tolerar las purgas y asesinatos cometidos por los milicianos de extrema izquierda. Iglesias fueron quemadas, curas asesinados, y miles de personas fueron encarceladas o ejecutadas simplemente por ser sospechosas de simpatizar con el bando franquista. Su liderazgo fomentaba la violencia como una herramienta de control social. A medida que la guerra avanzaba, el dirigente socialista se comportaba más como un dictador que como un líder democrático. Su visión de la república se oscurecía cada vez más, y el terror se apoderaba de las calles. «Si ganamos, la república será nuestra, si no, la destruiremos», dijo en una de sus declaraciones más siniestras. No había espacio para la compasión o el diálogo, solo la victoria o el exterminio. Algunos historiadores consideran esta etapa como el momento en que dejó de ser un líder revolucionario para convertirse en un tirano. En su búsqueda por consolidar el poder, Largo Caballero no dudó en alinearse con Stalin y aceptar la influencia soviética en la República. Bajo su gobierno, el Partido Comunista ganó poder y la represión interna se intensificó. Cualquiera que no estuviera alineado con la ortodoxia comunista era considerado un traidor, y la paranoia se apoderó del bando republicano. Esta alianza con Stalin permitió el envío de armas soviéticas y asesores políticos a España, lo que provocó tensiones con otros sectores de la izquierda. Largo Caballero no solo luchó contra los franquistas, sino también contra los que consideraba enemigos dentro de sus propias filas.
anarquistas, trotskistas y socialistas moderados fueron víctimas de su purga. Los campos de trabajo y las cárceles se llenaron de antiguos compañeros de lucha que se habían atrevido a cuestionar su liderazgo o su alianza con el comunismo más duro. La represión dentro del propio bando republicano creó una desconfianza generalizada que contribuyó a la derrota final. Bajo su mandato surgieron las temibles milicias que sembraron el terror en las ciudades bajo control republicano. Entre estas destacaban las milicias antifascistas, las brigadas internacionales, las milicias del Partido Comunista y las milicias anarquistas como la CNT-FAI. Estas fuerzas, lejos de luchar exclusivamente contra el enemigo fascista, se dedicaron también a eliminar cualquier resistencia interna. Casas burguesas fueron asaltadas, propiedades confiscadas y cientos de personas ejecutadas en juicios sumarios. La brutalidad de estas milicias, especialmente en la represión interna, escandalizó incluso a algunos de sus propios aliados. Uno de los aspectos más brutales de la ideología de Largo Caballero fue su odio hacia la Iglesia católica. Durante la Guerra Civil, bajo su gobierno, centenares de clérigos fueron asesinados y las iglesias fueron quemadas o convertidas en almacenes. Para él, la religión era una de las grandes enemigas de su revolución y no tenía piedad alguna para los que la profesaban. Esta hostilidad exacerbó las tensiones sociales y convirtió a la Iglesia en uno de los principales objetivos del terror republicano. Mientras los soldados combatían en el frente, en la retaguardia republicana reinaba el terror. Las ejecuciones sin juicio y las desapariciones eran comunes, y el miedo se extendía entre aquellos que no eran lo suficientemente leales a la causa. Largo Caballero, lejos de intentar frenar esta barbarie, parecía regodearse en el caos que había desatado. El control mediante el miedo era para él una herramienta eficaz para mantener el poder en medio del conflicto. A pesar de sus promesas de liberar a la clase obrera y de instaurar una sociedad socialista, muchos de los trabajadores que inicialmente apoyaron a Largo Caballero se dieron cuenta de que habían sido traicionados. Bajo su liderazgo, las condiciones en las zonas controladas por los republicanos se deterioraron drásticamente debido a la desorganización económica, la escasez de recursos y la creciente militarización de la vida cotidiana. La clase obrera que había depositado su esperanza en la revolución vio cómo sus expectativas de un futuro mejor se desmoronaban en medio de la violencia y el fracaso revolucionario. A medida que la república se desmoronaba, Largo Caballero demostró ser un líder incapaz de unificar a su propio bando. En lugar de intentar salvar lo que quedaba de la república, continuó en su afán de destruir a sus propios aliados, priorizando la pureza ideológica por encima de la victoria militar. Esta intransigencia contribuyó a la caída del gobierno republicano y a la consolidación de Franco. Para muchos, su legado no fue solo la violencia, sino también la traición a la causa que decía defender. Largo Caballero no solo utilizó la violencia física, sino que también desplegó una estrategia psicológica destinada a dividir y controlar a sus enemigos, tanto dentro como fuera del bando republicano. Su retórica incendiaria inspiraba a los suyos al mismo tiempo que sembraba el miedo y la paranoia entre aquellos que no estaban alineados con su visión. Este clima de desconfianza fue eficaz para silenciar cualquier crítica dentro de las filas republicanas. Con el avance de la guerra y las sucesivas derrotas republicanas, Largo Caballero comenzó a perder el control de la situación. Su alianza con Stalin y la creciente represión interna lo volvieron cada vez más impopular entre sus propios aliados. La persecución indiscriminada de aquellos que se oponían a la influencia comunista dentro del bando republicano generó un clima de paranoia. Finalmente, fue apartado del poder y relegado al olvido, aunque su legado de odio y violencia continuó marcando el curso del conflicto. Con la derrota del bando republicano, Largo Caballero se encontró acorralado. Huyó del país dejando atrás a los miles de seguidores que lo habían idolatrado y que ahora sufrían las consecuencias de la guerra. Exiliado, murió en Francia en 1946 sin arrepentirse de sus actos ni de las atrocidades que habían caracterizado su liderazgo. Durante su exilio, siguió defendiendo sus decisiones sin admitir los errores que contribuyeron al colapso de la República y a la desintegración de su propia causa. A pesar de haber sido derrocado, el daño ya estaba hecho. Las purgas, los asesinatos y la brutal represión de la que fue responsable dejaron una marca indeleble en la historia de España. Su legado no fue únicamente el de un hombre que buscaba la revolución, sino el de alguien dispuesto a destruir a sus propios aliados para lograr sus fines.
La división interna del bando republicano, en gran parte fomentada por su liderazgo, debilitó la resistencia contra el bando nacional y facilitó la victoria de Franco. Para algunos fue un héroe trágico que luchó por la clase obrera, para otros uno de los mayores villanos que España haya conocido. Su figura sigue siendo objeto de debate, pero pocos pueden negar que sus acciones, tanto en vida como en la muerte, cambiaron el curso de la historia española. Largo Caballero simboliza una época de intensas luchas y profundas divisiones, cuyo impacto aún se siente en la política y la sociedad de España hoy en día. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.